estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo de un recuerdo, tan cierto como que le hablo de un recuerdo, tan cierto como que le hablo de un recuerdo. Te damos gracias, Dios, esta noche, que tú nos concedes esta oportunidad para venir ante tu presencia, para honrarte, Señor, para darte toda la gloria, para darte toda la honra y toda la alabanza. Por eso hoy vengo ante ti, Señor, para levantar mis manos y adorarte y exaltarte a ti, Padre. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que están a través de Facebook. Padre, derrama tu gracia, tu poder, trae revelación, trae iluminación a la vida de cada persona. Padre, te amamos esta noche. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven a este lugar con tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás, en
Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos esta noche para honrar el nombre que es sobre todo nombre. Quiero invitarlos a que disfrutemos de alabar a Dios esta noche. Todos han venido para adorar a Dios esta noche. Yo le quiero invitar a que bata sus palmas y vamos a gozarnos en la presencia del Señor Jesús. Los
Gloria a Dios. ¿Cuánto damos alabanza a Dios esta noche? A ver, ¿cuánto damos una mejor alabanza para Dios? Quiero invitarle a que esta noche le demos gracias a Dios por regalarnos este momento para venir delante de su presencia. Quizás usted vino con algunas dificultades. Alguien pudiera decir, pero los hijos de Dios, ¿qué problema tienen? Los hijos de Dios somos seres humanos y a veces tenemos tristezas, aflicciones, pero tenemos a uno que ha vencido al mundo y que nos ha dado la victoria también. Por eso esta noche quiero invitarlo a que le dé gracias a Dios, porque este día es un día que Dios le ha provisto a usted y me ha provisto a mí, para que tengamos la oportunidad de agradecerle. Cuando tú das gracias a Dios, Dios se encarga de tu problema. Cuando tú adoras a Dios, Dios se encarga de traer una solución a tu vida. Por eso quiero invitarte a que lo adores esta noche y le digas gracias por todo lo que hasta el momento has vivido. Levanta tus manos y adóralo conmigo esta noche. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque nos has regalado un día más de misericordia, porque ha sido grande para con nosotros tu favor. Señor, esta noche hay un pueblo que te alaba, hay un pueblo que te adora, y hemos venido en tu nombre, Señor, para declarar la victoria y agradecer, Señor, lo vivido hasta el momento. Padre, dependemos de ti esta noche. No tenemos más que agradecer, Señor, por tantas bondades, por tantos favores que hemos recibido de ti, Señor. Por eso hoy, Padre, deseamos tu presencia, anhelamos tu presencia más que cualquier cosa. Oh Padre, te amamos esta noche. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar.
Al Señor sea la gloria. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en una bella porción de la Biblia. Vamos a leer un bello salmo. Me gusta mucho leer los salmos porque son el cántico para Dios. Vamos a leer el salmo número 8. Amén. Salmo número 8. Reitero para todos la bienvenida esta noche en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, espero que todos lo hayan encontrado ya. Participe de la Biblia, quien no tiene Biblia. Amén. Salmo número 8. Dice la poderosa palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de sus manos das a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que no preguntes.
Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos salvajes. Todos, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Quiero invitarlos antes de sentarnos a que hagamos una oración. Y vamos a orar por el mundo entero. Amén. Amén. El Señor nos ha puesto como intercesores. La iglesia del Señor debe interceder. Amén. La situación que se está viviendo en el mundo no es fácil. Hay naciones en conflicto, hay lugares quemándose. ¿Cuál es el país que está en Australia? Y necesitamos que Dios intervenga para que su pueblo pueda vivir sosegadamente. Es indiscutible que todas las cosas que están pasando son cumplimiento de la palabra, pero podemos orar para que Dios guarde su iglesia y dirija a los gobernantes, les ayude, porque necesitamos ahora más que nunca la intervención del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar por Colombia y todos los países del mundo entero, que Dios ponga su mano y tenga misericordia, porque hay muchas personas todavía que no le conocen, hay otros que no han querido aceptar, pero que Dios quebrante sus corazones, porque el apóstol Pablo dijo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días, mientras más días, más difícil se pone la situación, pero para los hijos de Dios los días son buenos, porque tenemos la bendición de Dios. Levanta tus manos y comienza esta oración en el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Venimos delante de tu presencia, Padre, para interceder por las naciones. Señor, tú eres quien cumple todo propósito y hace las cosas perfectas. Señor, hoy te presentamos la situación que está viviendo Estados Unidos con Irán. Padre, tú intervengas aquí, Padre, y hagas conforme a tu propósito. Señor, guarda tu iglesia en todo el mundo y obra, Señor, en aquellos lugares donde hay dificultad, como en Australia, Señor, y en otros lugares donde necesitan tu ayuda. Oh Dios, envía tu misericordia y gracia para esas personas, que ellas puedan sentir, Señor, que hay un Dios que les ama y que en medio de juicios y situaciones difíciles que el mundo tendrá que vivir, hay un Dios que tiene una salida. Trae revelación, Señor, a las gentes. Te pido, Padre, que tu reino se establezca, que tu reino, Señor, nazca en el corazón de las personas, para que puedan recibir lo que tú has traído por gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Señor la gloria. ¿Están cómodos de la bondad? Bueno, hoy es nuestra celebración de edificación. Amén. Hay un tema que quiero tratar, y en otras ocasiones a otros hermanos les he enseñado esto, pero creo que es muy importante que lo aprendamos. Amén. ¿Cuántos quieren el favor de Dios?
Levanten la mano los que quieren el favor de Dios. Creo que todos, ¿cierto? Amén. Hay una gran necesidad de que entendamos cuál es el propósito que Dios tiene y a dónde quiere Dios que nosotros estemos. Y quiero hablarles sobre ser habitante del reino. Porque hay personas que conocen el Evangelio, pero no viven en el reino de Dios. Hay gente que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, pero nada saben del reino de Dios. Y no viven en el reino de Dios. Y es de suma importancia entender el propósito de Dios en su reino. Cuando hablamos de reino, para muchos que son bautizados y que llevan tiempo en el Evangelio, su mente se traslada inmediatamente al reino milenial. Porque cuando se habla de reino siempre se piensa en ese reino milenial. Pero la iglesia vive o debe de vivir en el reino de Dios. Cuando Cristo vino a establecer su reino, un reino espiritual, un reino de poder. Y la iglesia debe de vivir en el reino de Dios. Amén. Así que quiero invitarlos para que abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 3, el verso 1 y verso 2. Mateo capítulo 3, verso 1 y verso 2. Amén. Dice la palabra del Señor: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, oiga bien, ayúdenme a buscar por favor aquí, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Quiero volver a leerlo para que tengamos presente lo que dice la palabra. En aquellos días se presentó Juan el Bautista. Bueno, ya se dañó hasta la Biblia aquí. Amén. Amén. Se presentó Juan el Bautista diciendo, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de reino, nos referimos a esa esfera en la que Dios reina. Amén. En la que su voluntad es respetada y es cumplida de principio a fin. Tenga eso presente, porque eso se llama reino. Es la esfera donde Dios reina, gobierna, domina. Y es el lugar donde su voluntad es cumplida y es respetada de principio a fin. El reino de los cielos comienza cuando Dios entra en la historia humana como hombre. Si usted analiza, Juan el Bautista fue el precursor o quien anunció o abrió el camino del Señor. Fue quien vino anunciando que vendría el Mesías, el Cristo. Y es ahí donde comienza el reino de Dios, cuando Dios se manifiesta en carne.
Cuando Dios se hace hombre, cuando Él participa de carne y de sangre, haciéndose hombre. Amén. Y cuando se establece en el corazón de los seres humanos. Porque el propósito de que Él se hiciera hombre fue precisamente hacer una obra de redención para que en el corazón de los hombres se pudiera establecer su reino, su dominio. Si usted abre la Biblia en Mateo capítulo 6, el verso 10, Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos, y en la oración que Él les dice o les enseña, dice: venga tu reino. Amén. Mateo capítulo 6, el verso 10, léalo en su Biblia. En esta oración que el Señor le está enseñando a los discípulos, que por cierto no era una oración para estar repitiéndola de memoria, era un modelo para aprender a orar. Y en esa oración el Señor les dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se la enseñaron a usted en el colegio? Se la enseñaron al revés. Que hágase tu voluntad como en la tierra, así en el cielo. ¿Cierto que así la enseñaron? Pero la Biblia dice: hágase tu voluntad como en el cielo. Porque es que es en el cielo de donde viene toda la autoridad de Dios. Es en el cielo donde se gobierna. Amén. Así que la voluntad no es la que el hombre quiere hacer, sino la que Dios quiere que se haga. Por eso Él dice en la oración: venga tu reino. Esa palabra venga tu reino tiene gran peso, porque estamos pidiendo que la autoridad de Dios, que el dominio de Dios se establezca en nosotros, y que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay gente que dice: pastor, yo hago la voluntad de Dios, pero mentiras, porque hace su propia voluntad. Y por eso es que el hombre se mete en problemas, porque aunque conoce el Evangelio, aunque hace parte de alguna iglesia, no conoce el reino de Dios, porque no vive en la voluntad de Dios. Cuando yo digo que estoy en el reino, es cuando hago la voluntad de Dios, es cuando cumplo de principio a fin el propósito de Dios. Pero hay gente que carga una Biblia, va a una iglesia, pero son simplemente religiosos, pero no cumplen el propósito y la voluntad de Dios. Y lo que se está pidiendo es que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una de las cosas importantes que hay que tener clara es que la voluntad de Dios es la santificación nuestra. Amén. Amén. Y como en el cielo se hace, así se tiene que hacer en la tierra. Al Señor la gloria. Por eso la iglesia no puede dejar de predicar santidad, porque la voluntad de Dios es que el pueblo sea santificado, es que el pueblo viva apartado del pecado. El reino es el primer lugar. Y note lo que le voy a decir. El reino es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Lo que quiero decirle es que si yo digo que estoy en el reino de Dios, estoy declarando que el poder divino de Dios es el que gobierna mi vida, es el que domina mi vida, es el que acciona en mi vida. Porque es ahí donde Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones de los hombres. Cuando Dios gobierna en el corazón de un hombre, las cosas son distintas. Pero cuando el hombre gobierna en sí mismo, las cosas son difíciles. Porque en el corazón del hombre hay maldad.
Pero cuando en el corazón del hombre se establece un gobierno divino, la maldad sale y llega la bondad, el amor y la misericordia. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Porque cuando se establece el reino de Dios en el hombre, entonces empieza a ejercer la autoridad de Dios contra el dominio de Satanás. Mateo capítulo 12 y el verso 28. Abra su Biblia, por favor. Espero me esté dando a entender esta noche. Mateo capítulo 12, el verso 28. Declara la palabra de Dios y dice: pues si yo, ¿ya lo encontraron? Por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No es el hombre. Hay gente que usa el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Y lo que está haciendo es dando a conocer que el reino de Dios está entre nosotros. Porque donde está el reino de Dios, entonces el espíritu de Satanás tiene que huir. Donde está el reino de Dios, el reino de las tinieblas no tiene potestad. Amén. Lo que quiero decir con esto es que el establecimiento del reino de Dios en el corazón del hombre trae una autoridad maravillosa para que el hombre desarrolle ese gobierno divino en la tierra. Por eso la iglesia no es cualquier grupo. La gente puede ver un grupo pequeño aquí o en otros lugares, o en otros lugares multitud, pero la iglesia no es lo que muchas personas creen que es. Hay personas que creen que la iglesia es un grupo de locos que hacen bulla y que cantan, pero la iglesia donde está la autoridad del Espíritu Santo, la que vive en el reino de Dios, es una iglesia que tiene cosas grandes para hacer en este mundo. Y es precisamente la privilegiada por Dios para desarrollar ese gobierno divino del Espíritu Santo. Por eso el sucesor de Cristo no es el Papa, con todo respeto. El sucesor de Cristo no es ningún hombre de esta tierra. Es la iglesia que Cristo ha lavado con su sangre, la que está cumpliendo el ministerio de Cristo. Amén. A muchos les puede sonar duro, pero la iglesia es la encargada de desarrollar el ministerio de Cristo en la tierra. Por eso, cuando hablamos de reino, no hablamos de religiosidad. Hay gente que considera que vivir en el reino es ir a una iglesia, es cargar una Biblia, es ponerse una corbata y seguir diciendo mentiras, y seguir mintiendo, y seguir engañando a otros, y seguir sintiendo rencor por otros, pero se conforman con ir a una iglesia, pero no han conocido que el reino de Dios, cuando está en el corazón del hombre, evacúa totalmente el poder de Satanás y el reino de Satanás, porque el hombre es trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Hoy día hay mucha gente, iglesias llenas, pero de gente que no vive en el reino de Dios, porque el dominio de Dios no está sobre sus vidas. Aún grandes predicadores con una exégesis y una hermenéutica excelente, pero el reino de Dios no está en sus vidas por ningún lado, porque cuando se habla de amor y de perdón, ellos no pueden hacerlo. Aunque predican bonito, aunque visten elegante, no lo pueden hacer. Pero donde está el reino de Dios hay perdón, hay amor y misericordia, y la obra del enemigo tiene que salir. El Señor no nos ha mandado a vivir en una vida religiosa. Perdónenme que les diga esto, pero hay gente que se fija más en lo externo que en lo interno.
Y hay gente que va a una iglesia y aparentan piedad, pero internamente están llenos de odio, llenos de rencores, llenos de avaricia, llenos de adulterio, llenos de fornicación. Pero aparentan piedad porque el religioso se fija más en lo externo que en lo interno. Pero Dios mira el corazón. Recuerden que hubo un hombre, el profeta Samuel, fue comisionado para ungir a David como rey, y cuando fue a ungirlo, él le dijo a Isaí que le trajera los hijos que tenía, porque de eso Dios había escogido uno para ungir. Y le trajo los más corpulentos, los más altos, pero ninguno de esos era. Y le pregunta: ¿tienes algún otro hijo por ahí? Le dijo: sí, hay un muchacho que apacienta las ovejas, que pastorea las ovejas, David. Y dijo: hasta que él no llegue, no nos sentaremos a la mesa. Y cuando llegó David, el Espíritu de Dios le dijo a Samuel: este es. ¿Saben la cosa? Porque es que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y hay muchos engañados hoy y nada conocen del reino de Dios, del dominio de Dios en su vida. Porque cuando ven a una persona con alguna apariencia diferente a ellos, ni siquiera son capaces de decirle Dios le bendiga. Mejor le dicen, si es que le dicen buenas. ¿Le ha pasado? Mucho. Por el hecho de que usted no se parece físicamente a ellos. Porque la gente religiosa mira lo externo, pero Dios mira el corazón. ¿Sabe? El Señor le dijo en Mateo 23 a los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera adornados, pero adentro está lo putrefacto, lo descompuesto. Y hay muchos que cargan la Biblia, hablan bonito, pero practican el fariseísmo, porque nada conocen del reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y para ser habitante de este reino y pertenecer a este reino, se necesita ser calificado. Oiga bien, calificado. Al reino de Dios no entra cualquiera. Hay que ser calificado. Y quiero hablarles de algunas características que debe poseer un habitante del reino de Dios. Y yo diría que son un código de ética para los discípulos de Cristo. Son una norma de conducta para todos los que creemos y somos hijos de Dios. Y es allí donde se contrastan los valores que tiene el reino de Dios. O sea, lo eterno se contrasta con los valores mundanos. Y lo temporal contrasta la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere que nosotros practiquemos. ¿Lo voy a entender? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Note algo. Con el anuncio que Juan dio de que el reino de los cielos se había acercado, la gente de aquel entonces y la de este tiempo se sigue preguntando: ¿qué debo hacer para ser parte de este reino? ¿Qué tengo que hacer? Y yo quiero hablarles de unas características. Hoy no las vamos a ver todas porque son muchas para pertenecer al reino de Dios.
pero siquiera vamos a ver una esta noche. Mateo capítulo 5 y el verso 3. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados quienes, Pobre de espíritu. los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino. Jesús llamó bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y qué importante es entender esto, porque la palabra bienaventurados, algunos la mencionan, pero a veces no entienden el significado de ella. Esta palabra viene del griego makarios, que significa dichosos, felices, favorecidos, bendito, afortunado, contento. Mire todo lo que se deriva de la palabra bienaventurado. El que es bienaventurado es dichoso, es feliz, es favorecido, es bendito, es afortunado y está contento. Y el Señor llama bienaventurados a los pobres en espíritu. Y aquí es donde vamos esta noche a aclarar algo que es bien interesante. Porque esto significa que es bienaventurado aquel que no depende de las circunstancias. Escúcheme lo que le voy a decir. Aquel que no depende de las circunstancias exteriores para ser feliz. Ejemplo, aquel que no depende de posesiones, de cuentas bancarias, de comodidades. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de ser pobre en espíritu? En este verso que leímos, se está refiriendo a alguien, a una persona que tiene que valerse de la bondad de otro. Óigame bien lo que le voy a decir. Que tiene que valerse de la bondad de otro para poder comer. Presten atención para que lo entienda bien. O sea que habla en cierta forma de un mendigo. Alguien que está pidiendo el favor de otro para poder sostenerse, para poder comer, para poder subsistir. ¿Y por qué Jesús lo llama entonces bienaventurado? Porque cuando hablamos de los pobres, no estamos hablando de los pobres materiales. Les pongo el ejemplo de que es la persona que depende del favor de los demás. ¿Sí? Pero cuando hablamos de pobre en espíritu, esto quiero que lo entienda bien. Se refiere a esa persona que no tiene mérito propio. Óigame bien lo que le voy a decir. El que no tiene mérito propio, sino que entiende que todo, oiga, todo se lo debe a Él. Eso es ser pobre en espíritu. Es entender que no tenemos mérito propio, sino que todo se lo debemos a Él. Cuando uno entiende que uno no es nada y que todo lo que tiene es por Él y por su gracia y que todo se lo tiene que agradecer a Él, eso es no tener mérito propio, eso es ser pobre en espíritu. Y Dios nos llama bienaventurados cuando estamos en esa condición. Hay gente que religiosamente se siente muy sobrada, porque tiene teología bíblica, porque tiene posición económica, porque tiene poder dentro de su organización religiosa, pero esa persona no le está dando el mérito a Dios, se está considerando suficiente. Pero aquel que se considera que no tiene mérito propio, que depende de Dios, ese es el
dependen de Él. Al Señor sea la gloria. Y lo contrario a esto es ser soberbio. Amén. Lo contrario a esto es ser soberbio. Mire, si yo soy pastor, no lo soy por mérito propio. Hay pastores que sacan pecho y estiran nuca porque son el pastor de la iglesia. Y todo el mundo le tiene que rendir pleitesía. Si hay algún pastor que me está viendo, perdóneme, pero le tengo que predicar esta verdad. El Señor no nos llamó a sacar pecho ni a estirar nuca. Ser pastor es una bendición, pero eso no viene por mérito propio. Eso es algo que da Dios por su gracia. ¿Sabe que si yo soy pastor, se lo debo a Él, que tuvo misericordia de mí? El ser pastor no me hace más grande que usted que está ahí sentado y que usted que me está viendo en esta transmisión. El que yo sea pastor me debe de hacer el hombre más humilde y reconocer que lo que soy es por la infinita gracia de Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Porque en el reino de Dios el liderazgo no es jerárquico, y me gusta mucho hablar de esto, porque en el reino de Dios el liderazgo es lineal. Amén. El Señor allá en Juan 13 cogió a los discípulos, cogió una toalla y les dijo: les voy a lavar los pies. Y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor le dice: Pedro, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro le dijo: Señor, si es así, lávame completico entonces. ¿Y qué fue lo que Cristo les enseñó con el lavamiento de pies? Les enseñó que aunque Él era el maestro, Él estaba al mismo nivel de ellos como hombre. Y eso es lo que tenemos que reconocer. En la tierra no somos más que nadie. Cuando usted vive en el reino de Dios, usted entiende que si tiene un título es por gracia que Dios se lo ha dado. Que si es pastor, que si es líder, predicador, lo que sea, es por gracia que Dios le ha dado eso. Pero eso no lo hace ni más grande ni más pequeño que los demás. Yo no soy pastor para que me soben el hombro. Yo no soy pastor para que me hagan calle de honor, no. Yo soy un siervo de Dios que reconoce que necesita de Él todos los días y que no estoy aquí por mérito propio, sino que Él me escogió, que todo lo que soy se lo debo a Él. Y cuando yo entiendo eso y vivo de esta manera, el Señor me llama bienaventurado, porque para los pobres en espíritu es el reino de Dios. Alguien que grite gloria a Dios esta noche. Alguien que grite gloria a Dios esta noche. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Porque lo contrario a esto es la soberbia. Y ser pobre en espíritu es llegar a ser consciente de esa necesidad espiritual. Entender que somos débiles. Hay hermanos que endiosan al pastor. Y ven al pastor como un superhombre. Yo le quiero decir esta noche, el pastor se cansa como usted, tiene problemas como usted, tiene tentaciones como usted, debilidades como usted. Porque es un hombre. Pero cuando se es pobre en espíritu, es cuando se llega a ser consciente de esa debilidad espiritual, de esa necesidad espiritual, perdón. De entender que somos débiles, frágiles y que tenemos que depender de Dios. Amén. Y tener un espíritu quebrantado, rendido a Dios, para ser habitantes del reino. Amén. Así que aquí en el reino de Dios no hay supermanes.
En el reino de Dios hay hombres débiles. Pero muchos han querido hacer ver a los pastores y a los líderes como supermanes. Y todos somos seres humanos frágiles. Y yo le digo a la iglesia, usted a mí no me mire por encima de usted. Míreme al mismo nivel suyo, porque yo soy un hombre. Respéteme como su pastor, como yo lo respeto a usted también como la oveja que es. Pero eso no me hace a mí más grande ni más pequeño, ni lo hace a usted más grande ni más pequeño. Tenemos que entender que somos un cuerpo, que pertenecemos a una cabeza federal que se llama Cristo y que estamos bajo el dominio de Él. Con esto termino. Porque si usted que me está viendo por Facebook es un líder y se considera más grande que los demás, usted no conoce el reino de Dios. Usted le hace falta conocer a Dios. Porque el que conoce el reino de Dios, por más grande que se vea, cada día se hace más pequeño en la presencia de Dios. El apóstol dijo, el que quiera ser grande en el reino de Dios sea el siervo de todos. Y eso fue lo que hizo Cristo, lavándole los pies a los discípulos. Les dio una lección grande, que Él como maestro era el siervo de ellos. Y el que quiera ser grande en el reino de Dios, no lo va a hacer porque sea un teólogo. No lo va a hacer porque tenga la iglesia más grande. No lo va a hacer porque tenga la camioneta 4x4 último modelo, ni la finca, ni lo que sea. El que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser como el siervo de todos. Amén. Si usted no es eso, usted no es pobre en espíritu. Usted tiene que bajarse del pedestal para ser favorecido, afortunado, bendecido, para ser llamado bienaventurado. Esa es una de las características importantes que hay que tener en el reino de Dios. Amén. Si usted quiere vivir en el reino de Dios, comience por doblegar su orgullo. Comience por ser una persona humilde, por ser una persona sencilla. Hoy día vemos muchos grandes predicadores que predican a multitudes, pero cuando alguien necesita hablar con ellos, hay guardaespaldas que se lo impiden. Está en el reino. Eso es lo que está en un imperio, pero no en el reino de Dios. Porque el siervo de Dios, el que vive en el reino, está dispuesto para todo el pueblo, asequible. Así que si usted cree que necesita bajarse para vivir en el reino de Dios, bájese, porque Dios lo puede usar grandemente, pero bájese. No se crea mucho, porque hay algo que yo tengo claro, es que mientras más alto Dios me ponga, más abajo tengo que estar yo, humillado en su presencia. Ustedes han visto las palmas que hay en la costa, altísimas. ¿Sí las han visto los que han ido? Los que no han ido por televisión también las ven. Esas palmas son supremamente altas, pero para sostenerse, usted ve que vienen las tormentas y se doblan, pero no se caen. ¿Sabe por qué? Porque así como son hacia arriba, son hacia abajo. Lo que le quiero decir es que para vivir en el reino de Dios en altura, hay que vivir humillado de la misma manera, en la presencia de Dios. Aquí se sube, es bajando. Amén. Aquí se sube bajando. Y si usted quiere estar en posición alta en Dios, entonces humíllese al Señor y Él lo va a exaltar, porque los pobres en espíritu, los que entienden que necesitan de Dios. Mire, hoy día ya muchos predicadores y servidores lo que hacen es cuando les dicen, hermano, usted le toca predicar,
Ah, listo, hermano. No hay problema. Entonces, se enredan en otras cosas y el día que les toca predicar se van a ir ahora en internet a ver qué hay por ahí. Y bajan de internet mensajes. Y cuando los predican la gente no siente ni frío. Y la gente sale igual, vacía, como que no aprendió nada, no entendió nada, no sintió nada. Pero cuando el predicador se mete en la presencia de Dios para que el mensaje le baje del cielo, ese mensaje llega, penetra, edifica y transforma la vida de la gente. Así que lo que necesitamos es, para ser habitantes del reino, es ser pobres en espíritu. Dentro de 8 días seguimos el tema. ¿Les parece interesante? ¿Aprendimos algo hoy? Quiero invitarlos a que nos pongamos en las manos de Dios. Usted de pie, tenga la bondad y dígale esta noche: Señor, yo quiero ser habitante del reino. Yo no quiero ser un habitante de la religión, quiero ser un habitante del reino. Porque el reino de Dios consiste en poder. Y si estamos en el reino de Dios, tenemos que ser gente de poder. Amén. Algunos cuando ven un endemoniado, ay, esperen, yo llamo al pastor. Entonces, ¿en qué reino vive? ¿Ah? Es que el pastor es el único que puede orar por los demoniados y echar fuera los demonios. Si usted está en el reino, usted tiene la autoridad para echar fuera demonios. Jesús dijo: si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios está entre vosotros. Una vez llamaron a un hermano para ir a orar porque había un endemoniado. Y cuando llegó y miró, dijo: no, espere, yo llamo por allá al pastor para que venga. Si estamos en el reino y el reino de Dios está en nosotros, tenemos la autoridad de Dios. Amén, amén. Y recuerden que una de las cosas importantes, una de las características es ser pobre en espíritu, es considerarme necesitado de Dios, que dependo de Dios para todo. Cuando yo me creo muy sobradito y que yo soy el que hago todas las cosas, estoy equivocado, estoy fuera del reino de Dios. Pero cuando yo sé que dependo de Dios y que es Él el que hace todo, entonces soy llamado bienaventurado. Amén. Amén. Ponemos y démosle gracias a Dios por la palabra esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que nos han dado esta noche, por edificar nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por tanta bendición. Gracias por la palabra que trae, Señor, a nuestra vida para iluminarnos, para edificarnos, para hacernos crecer y entender tu propósito, Señor. Ayúdanos a vivir en tu reino. Ayúdanos a ser gente de reino y no gente religiosa, Señor. Padre, que la palabra que hoy hemos enseñado quede grabada, plasmada en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense un momento, por favor. Quiero despedirme de los hermanos y amigos que han estado a través de Facebook con nosotros. Les darle la bendición de Dios. El domingo estaremos transmitiendo de nuevo 11 de la mañana nuestra celebración dominical. A los que están por Facebook, que Dios les bendiga abundantemente.